Vamos a iniciar con esta tercera mesa que para nosotros es muy interesante, los organizadores de este congreso, porque requerimos saber el punto de vista desde la perspectiva de lo jurídico, que es un tema también muy interesante que está a lo largo de nuestra historia nacional. Y pues es un tema que nos ha inquietado, que hemos estado en cierta forma analizando poco a poco. Y pues quisimos invitar a maestros expertos en estos temas que están formados bajo esta disciplina. Precisamente nos va a acompañar el doctor José Ariel Castellanos Hernández con una plática, una charla sobre la libertad de cátedra y autonomía en la educación superior desde el tercero constitucional. También la doctora Emilia Vela González, que nos va a hablar sobre el ayer y hoy de la evolución del tercero constitucional. Y finalmente el doctor Higuera Licona con el tema de la educación en México a la luz del tercero constitucional. Queremos conocer sus perspectivas. Vamos a iniciar con la charla, con la plática del doctor Castellanos, y para ello me voy a permitir leer una breve semblanza curricular que tengo por aquí. Dice el doctor Jorge Ariel Castellanos Hernández, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la tesis El nuevo Código Procesal Familiar, con la que obtuvo mención honorífica. Es profesor de tiempo completo de la Unidad Académica de Derecho de la UAD. Además, dada su otra formación en docencia y educación, fue maestro de la Escuela Normal Rural de Tamaulipas, Laura Aguirre. En el campo del derecho se ha actualizado en la administración pública, electoral y fiscal, por lo que ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan oficial mayor del Congreso del Estado, subsecretario general de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Actualmente, entre sus diversas ocupaciones, es notario público en esta ciudad capital. Sin más preámbulo, doctor Castellanos, le cedemos el uso de la palabra y pues es adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, mi estimado amigo. Pues para mí es un privilegio y es un honor precisamente participar en este congreso. Me había hecho la invitación la doctora Luisa Álvarez, con la cual yo guardo una relación auténticamente de coincidencia en cuanto a los postulados filosóficos que ella precisamente en el transcurso de su proceso educativo tiene. Debo comenzar estableciendo que la temática va a ser específicamente sobre los aspectos constitucionales de la autonomía universitaria y el efecto de la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, partimos primeramente en el sentido de que en México se ha dado las universidades en su origen, tienen dos grandes modelos. Un modelo que es el modelo anglosajón y un modelo que es el modelo napoleónico. El modelo anglosajón, las universidades son producto de la iniciativa privada, la cual aporta el patrimonio, sus normas obedecen a las reglas del mercado, entonces se ve fundamentalmente su filosofía. Y en cambio, en el modelo napoleónico, las funciones de la universidad derivan del servicio del Estado y, en consecuencia, se adscriben como parte de los servicios públicos, y eso marca esencialmente cuál es la naturaleza jurídica de la universidad como un organismo público, pero además es de carácter descentralizado. Esa es realmente su naturaleza jurídica, en donde tiene un autogobierno y tiene una autonormatividad. Debemos de recordar que en América se piensa que la primera universidad con antecedentes autonómicos es la Universidad de Córdoba de Argentina, con data de 1918. Sin embargo, hemos encontrado que hay de alguna manera leyes orgánicas, de alguna manera decretos, porque las universidades nacen del poder legislativo por leyes orgánicas. Entonces encontramos que en 1917 en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo ya existía fundamentalmente ese tipo de circunstancias, lo cual fue repetido en 1918 en una universidad denominada de Occidente, que hoy es la Universidad de Sinaloa. En 1922 también afines a ese proyecto autonómico encontramos la Universidad de Yucatán, y en 1923
la siempre autónoma Universidad de San Luis Potosí. Sin embargo, esta gesta se fortalece con 3 leyes orgánicas, una en 1929, la otra en 1933 y una posterior que se da a finales del 44 y 45 por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 29, Emilio Portesgil, siendo presidente interino, por medio de la ley orgánica que en forma expresa determinaba ante un conflicto su autonomía. Sin embargo, encontramos ciertos vestigios en la relación que tiene con el Estado. Eso hace que 4 años después, ya específicamente de manera absoluta, se reconozca ya la autonomía de manera plena. Y en 1945 ya se expide, creo que es la actual ley orgánica de la UNAM, concebida como una corporación pública dotada de plena capacidad jurídica y cuya misión estriba esencialmente en 3 objetivos básicos: impartir la educación superior, organizar la investigación científica y difundir la cultura. Entonces, ¿qué podemos observar de estos antecedentes históricos? Pues 2 posiciones. En primer lugar, que realmente la primera universidad autonómica está precisamente en Michoacán. La segunda es que el inicio de esta concepción de autonomía viene de la periferia al centro. Y la tercera es que la consolidación de la autonomía se da precisamente con nuestra máxima casa de estudios, que es la UNAM, ¿no? Es lo que le da consistencia a dicho principio jurídico. La segunda observación que podemos nosotros advertir del artículo 3º, de la fracción 7ª del artículo 3º, es que la autonomía no es un concepto acabado, sino que se va conformando día a día en la relación que tiene el Estado con la universidad, en la relación que tienen las autoridades universitarias con respetar necesariamente los ordenamientos tanto de la universidad como los ordenamientos constitucionales y también con los ordenamientos en sede internacional. Entonces, en ese sentido, podemos considerar que la universidad, desde mi punto de vista, tiene 2 grandes vertientes. Una vertiente que es la vertiente exterior, en donde tiene que tener una independencia porque su principal virtud es precisamente la libertad, independencia del Estado en todos los sentidos, en 3 aspectos básicos. 1, en el aspecto académico; 2, en el aspecto evidentemente que de gobierno; y 3, en el aspecto administrativo. Entonces, tenemos nosotros que esas 2 vertientes nos van a dar cierta claridad, pero la parte esencial de esta circunstancia lo va a constituir fundamentalmente la reforma constitucional de 1980. Y esta es importantísima porque vamos a observar nosotros del proceso legislativo que primero la regla es que no se concibe como un derecho territorial por encima de las potestades del Estado. Es decir, no puede existir un Estado dentro de otro Estado. Entonces, frente a esa circunstancia o mito de la impunidad, prevalece especialmente que está sujeta a los ordenamientos fundamentalmente constitucionales y los ordenamientos legales que sean precisamente afines y que respeten la autonomía. La segunda circunstancia que podemos observar aquí es que la autonomía es principalmente va a generar una facultad esencialmente de autonormatividad, de poder darse sus propias leyes, de establecer precisamente como una asamblea que va a generar los ordenamientos procedimentales y reglas básicas para que tenga vida absolutamente plena. La tercera situación que podemos observar de esa reforma constitucional de 1980 es que le va a generar la posibilidad de tener una facultad de gobernarse a sí misma. Es decir, no requiere el poder público y tiene que ser respetuoso exactamente de los lineamientos que ella misma se está dando. Se precisa, la cuarta situación que nosotros observamos es que se precisa en esa reforma constitucional los fines de la universidad. Primeramente, clasificando didácticamente: 1, educar; 2, investigar; y 3,
difundir la cultura. La autonomía implica hay un respeto absoluto a la libertad de cátedra y es un problema esencialmente porque en ese sentido pues es un principio también. Implica un respeto a la investigación e implica un respeto absoluto a la libre discusión de las ideas. En lo académico también sobresale, de acuerdo con esta reforma constitucional, la facultad, uno, de determinar planes y programas de estudio. Entonces, ¿en dónde nacen esos planes y programas? Bueno, pues ahí lo que yo advierto es que falta cierta formalidad para dar una vida adecuada a los planes y programas de estudios, porque actualmente nada más emanan de la academia. Yo creo que tienen que tener una consolidación todavía mayor, de mayor respeto, fundamentalmente la reglamentación, como ser parte del consejo técnico de cada unidad académica para darle vida. Y eso va a depender evidentemente de las unidades académicas y va a depender también de la asamblea universitaria. La otra observación que podemos obtener, que podemos dar nosotros, es que esta autonomía le va a generar la atribución de fijar términos de ingreso, de promoción y de permanencia del personal académico. Evidentemente que esto tiene que ser de acuerdo a los lineamientos que la asamblea está generando y que tienen que ser precisamente respetados, ¿no? Y finalmente, bueno, hay dos observaciones más que podemos advertir, es que tiene una atribución que es fundamental, debe de administrar libremente de cualquier circunstancia su patrimonio. Y esto es básico porque ha sido una situación que históricamente, pues, se podría decir que hay criterios que tiene precisamente el Tribunal Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la administración del patrimonio. Y la última característica que yo he observado es que las relaciones laborales que se dan entre el personal académico y administrativo con las autoridades centrales se regulan por el artículo A del 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo. Para poder tener precisamente claridad a los alcances de estos lineamientos, yo creo que tenemos que tener de alguna manera hacer referencia de cómo y de qué manera se ha ido gestando este tipo de situaciones de interpretaciones de la norma. No basta que esté en la norma, porque la norma finalmente a veces es clara, a veces es no tanto, y entonces esto genera la oportunidad de que vengan los tribunales federales a establecer ciertas premisas. Entonces vamos a referirnos a ciertos juicios que nos van a decir a nosotros cómo y de qué manera estos principios, estas reglas que acabamos de mencionar o estos lineamientos que acabamos de señalar se han ido consolidando. En primer lugar, tenemos nosotros una situación que se da fundamentalmente en un amparo, que es el amparo en revisión 2277 diagonal 99, respecto de la determinación que toman fundamentalmente las autoridades centrales o las autoridades del Consejo Técnico las autoridades de la universidad y expulsan esencialmente a un alumno. Y la temática y el debate se da en el sentido de que de alguna manera era este acto de las autoridades de la universidad es un acto de autoridad conforme a la ley de amparo o no tiene precisamente los perfiles y el nivel para ser acto de autoridad y no puede ser imputable atendiendo a la autonomía universitaria. Bueno, pues este asunto llevó precisamente a la Corte a pronunciarse sobre el amparo en revisión 2277 diagonal 99, en donde aquí es que dos tribunales colegiados dijeron exactamente lo contrario. Uno de los tribunales afirmó que era un acto de autoridad para los efectos del amparo y que se tiene que respetar su autonomía universitaria. El otro tribunal dijo exactamente lo contrario, que esto estaba sujeto precisamente al tamiz de la Corte. Y finalmente viene la Corte y dice, las universidades públicas autónomas, dice, la determinación es mediante el cual desincorpora la esfera jurídica de un gobernado, los derechos que le asisten al ubicarse en la situación jurídica de alumno, constituyen
un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. De tal manera que si alguna persona que tenga un derecho adquirido en relación con su situación jurídica como alumno, puede impugnar dicha situación porque la universidad actúa, primero, unilateralmente, segundo, lo hace imperativamente, y tercero, lo hace coercitivamente, de tal manera que no tiene ni siquiera que acudir a una instancia diferente para hacer posible precisamente esa determinación que muchas veces no es fundada, que muchas veces no es motivada y que muchas veces también es sujeto esencialmente al amparo. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que tenemos que tener la capacidad de distinguir cuando la universidad realiza actos de autoridad para los efectos del amparo y cuando la universidad realiza simplemente actos que están fuera del control de la constitucionalidad. Y eso es importantísimo. Entonces dice la Corte que lo que tenemos que hacer es fundamentalmente aplicar un principio de derecho en el sentido de distinguir de las relaciones jurídicas entre las personas. Cuando las personas actúan en una relación de supra-subordinación, estamos en presencia de un acto de autoridad. En cambio, cuando actúan en una relación de coordinación, estamos en presencia de un acto del derecho privado, del derecho social. Por ejemplo, pudiera ser cuando rescinden laboralmente a un maestro. En ese acto que realiza, por ejemplo, que puede realizar la universidad, ese no es un acto de autoridad. Entonces lo que tiene que hacer el maestro es acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente y demandar a la universidad por una supuesta o aparente rescisión injustificada de su relación laboral. Esto es importantísimo. Entonces este tipo de situaciones es básico. Entender esto es entender fundamentalmente, uno, los derechos universitarios y dos, entender esencialmente las defensas a través del juicio de amparo. El segundo expediente que es importante, y eso aquí es un expediente relevante para la Universidad de Tamaulipas. Yo no sé cómo ande con el tiempo porque, si no, para obviarme yo los juicios y irme más rápido. Se le quedan 5 minutos. Bueno, entonces voy a tratar de... voy a tocar este tema y ya voy a tratar de concluir y a lo mejor en la siguiente, si hay la siguiente oportunidad, termino yo con la libertad de cátedra. Este expediente es un expediente que se da en el año 2001, fundamentalmente después de la reforma constitucional del 80, un periodo en donde se consideraba un mito en el sentido de que eran como ínsulas de poder al margen del derecho por la supuesta autonomía. Entonces viene un caso en donde una universidad específicamente viene a cuestionar la orden de fiscalización que da una comisión de la Auditoría Superior de la Federación. Antiguamente tenía otra denominación y este asunto llega a la Suprema Corte. No, esto es lo más relevante aparentemente de mi intervención. La oportunidad realmente más que de hacerlo en 20 minutos me parece imposible. Entonces voy a decir nada más el resultado del juicio, ¿no? El resultado del juicio es que, evidentemente, atendiendo a una interpretación de los artículos 3 y 74 de la Constitución General de la República, no se viola la autonomía universitaria por la verificación que haga la entidad, o sea, entiendas, de fiscalización superior de la Federación, de los subsidios federales que se otorgan a las universidades públicas. ¿Esto por qué es así? Primero, porque el dinero es del pueblo y al que tiene que rendirse cuentas es al pueblo. Eso es lo que dice la Corte. Y además, lo que hay que estudiar aquí en este caso la iniciativa del presidente de la República en la reforma constitucional, y hay que entender los debates que dan fundamentalmente claridad a esa situación, que son extraordinarios, y esos son los que nos van a dar el concepto de auténticamente de autonomía. El último punto que voy a tocar en esta temática también es una pregunta que me habían realizado en el sentido de que si los actos del Consejo Técnico en el proceso de elección para un director de una unidad académica son sujetos fundamentalmente al control constitucional o no están sujetos atendiendo a la autonomía universitaria. Este es un caso esencialmente en donde un maestro pretende ser director de una unidad académica y finalmente le resuelven en el sentido, el Consejo, no obstante que el estatuto establece
específicamente cuáles son los requisitos, le agregan requisitos adicionales que son absurdos, y esto genera fundamentalmente un amparo que hace el maestro con base en su interés jurídico, y también hay unos amparos de alumnos y maestros en contra de la determinación del Consejo Técnico. Esto que genera esencialmente es que este asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia, y entonces lo mandan, lo turnan a una sala y divide fundamentalmente la argumentación. Pues hay dos argumentos que se dan, y gana finalmente un argumento que es el argumento que no era el más propio y el más oportuno, y dicen los ministros mayoritarios que el acto reclamado no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que, así textualmente dicen, que la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3 de la Constitución a favor de las universidades públicas conlleva la facultad para autogobernarse, y ello implica que los actos como el que están haciendo valer estos quejosos realmente sean actos jurídicamente inaceptables, que algún órgano exterior o externo de la universidad pueda tener injerencias en esa decisión. Y finalmente hay una argumentación de un voto disidente, en donde va a establecer exactamente lo contrario. Dice que de alguna manera no puede ser considerado que esto violente la autonomía universitaria, no se puede considerar, porque si no estaríamos en presencia de una inmunidad jurisdiccional, pues entonces, aun cuando se violentarían derechos constituidos o derechos reconocidos en la Constitución, y ahora actualmente en los tratados internacionales, no pudieran ser sujetos al tamiz del juicio de amparo, ¿no? Estas son relevantes. La última situación es que en esa temática también quiero decir que hay un antecedente importantísimo que tiene precisamente el nivel y el carácter de jurisprudencia, y se refiere específicamente a que, y en la mañana escuchaba yo extraordinariamente a una doctora sobre la gratuidad, y este criterio va a establecer fundamentalmente que esta situación, que se debe generar de manera progresiva la gratuidad en la educación universitaria. Ese es un criterio también interesante, y eso es jurisprudencia, y consecuentemente es obligatorio para todas las autoridades fundamentalmente jurisdiccionales. Bueno, pero esto va a costar tiempo, porque esto va a ser, finalmente tiene que darse de manera gradual, ¿no? El último punto que quisiera abordar, porque el tiempo ya está, ya estamos encima del tiempo, es finalmente la libertad de cátedra. Debo decir, en primer lugar, que la libertad de cátedra para mí es un principio, y consecuentemente, si es un principio, es una regla indeterminada, consecuentemente tiende a potencializar los derechos. El que tiene ese principio, el titular de esos derechos al principio, en su origen, era precisamente el docente. Yo creo que tiene que ampliarse en el sentido de que debe considerarse también al alumno, en el sentido de no ser sujetos a discriminaciones, no ser sujetos a actos a veces por el docente, en el sentido de indignidad. Creo yo que la libertad de cátedra es una garantía fundamentalmente institucional, y también es una garantía de la institución frente a las injerencias del poder público, y es un derecho subjetivo del docente frente a órganos de poder. Puede ser poder del Estado, puede ser el mismo poder, en el sentido que es la manera, es la forma en que tiene que enseñar y transmitir fundamentalmente el conocimiento, realizar la investigación, y finalmente tiene que publicar su conocimiento. Yo creo que debemos establecer que no existe un parámetro de definición sobre la libertad de cátedra. Sí me encontré que, que la UNESCO sí lo había definido, pero por razón de tiempo ya no voy a abordar ese punto, y por mi parte, pues agradezco mucho la oportunidad de estar platicando con ustedes, y son reflexiones en relación, uno, a la autonomía de la universidad, y dos, a la libertad de cátedra. Gracias, doctor. Muy bien, doctor, muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a dejar para el final las preguntas que hay al respecto. Ya tenemos por ahí algunos comentarios. Los vamos a ir dejando para al finalizar las siguientes conferencistas.